Hola a todos, bienvenidos a una nueva Cátedra de Familia, un programa del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana en alianza con Unisabana Medios de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Hoy vamos a abordar un tema que es bien interesante. Estamos próximos a las elecciones presidenciales en nuestro país, en Colombia, el próximo domingo 29 de mayo, y es la oportunidad precisa para que podamos abordar un tema que desde el Instituto de la Familia consideramos que es de vital importancia. Y tiene que ver con todo el asunto, que es el título de esta cátedra de hoy, con el tema de la participación ciudadana, los derechos, los deberes, la convivencia social, entre otros. Pero no desde una perspectiva política, de una perspectiva de debate, sino desde la perspectiva de cuáles son los derechos que tenemos como ciudadanos, cuáles son también esos deberes que debemos cumplir en la sociedad, en el mundo de hoy, y sobre todo cuál es el rol que cumplirá la familia como educadora natural de sus hijos, como base de la sociedad para formar, para educar a hijos, a familiares, a ciudadanos al fin de cuentas. Por ello, para abordar este importante tema, hemos invitado al profesor Fabio Pulido, quien es doctor en Derecho y magíster en Derecho Constitucional y abogado. Es director de la maestría en Derecho Constitucional y jefe del Departamento de Teoría Jurídica y de la Constitución de la Universidad de La Sabana. Es además el profesor Pulido, autor de los libros El Derecho y sus normas, La evolución del derecho, instituciones y ciudadanos, La regla del precedente, Jueces y reglas, la autoridad del precedente judicial, que han sido publicados por importantes editoriales como Temis y la misma Universidad de La Sabana. Actualmente el profesor Pulido es investigador principal en el proyecto Modernización de la Democracia, Mecanismos de Intervención e Interacción Ciudadana en el procedimiento legislativo. Profesor Fabio, bienvenido a la Cátedra de Familia. No, muchas gracias por la invitación. Muy bien, como lo mencioné en la introducción, vamos a hablar de todo este tema de los deberes, los derechos y los deberes ciudadanos. Nos pueden dejar sus opiniones, sus preguntas para nuestro invitado de hoy a través del chat de este YouTube Live y a través de las redes sociales del Instituto de la Familia. Profesor Pulido, arranquemos con la pregunta que sería como lo más básico. ¿Qué es lo que entendemos como derechos y como deberes? Bueno, para este tema en particular, a ver, el tema de derechos y deberes es una cuestión muy general que puede ir desde derechos fundamentales de distintos tipos, como los derechos individuales, como la vida, la salud, derechos sociales como el derecho al trabajo, pero para el tema que creo que la preocupación de este encuentro es los derechos y deberes ciudadanos, es decir, lo que me constituye a mí como ciudadano es en realidad un conjunto de derechos y deberes. ¿Por qué? Porque el concepto de ciudadanía en realidad es una relación que existe entre un individuo, una persona natural, y su comunidad política. Es la forma como él interactúa y pertenece a esa comunidad política. Y la pertenencia a la comunidad política es, por un lado, los derechos, que es el derecho básico, que es la participación, interferir, formar parte, controlar el poder político, pero eso también involucra correlativamente una serie de deberes. De hecho, la Constitución misma tiene como derecho la participación y como deber la participación. O sea, se ve de las dos Desde las perspectivas. dos. Incluso está positivizado, está escrito en la propia Constitución que tiene las dos dimensiones. Por razones que son bastante complejas, uno se queda mucho más por el tema de los derechos, pero muchas veces descuida la dimensión de los deberes. Pero entonces, en resumen, yo le diría, el mismo concepto de ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes que yo tengo como individuo en relación con mi comunidad política contemporáneamente con el Estado nuestro, que sería el Estado colombiano. Muy bien, ahorita mencionaba muchísimo que hablamos bastante de los derechos, o sea, socialmente como que decimos los derechos, mis derechos, nuestros derechos, pero nos quedamos muy cortos también en el tema de los deberes. ¿Qué cree que ha pasado ahí? ¿Por qué nos hemos centrado muchísimo en nuestros derechos ciudadanos como ciudadanos y no en esos deberes también que tenemos como ciudadanos? Eso es una pregunta bien difícil, bien difícil. A ver, ¿cuál es como mi apreciación al respecto? Mi apreciación al respecto es
que se puso mucho énfasis en la dimensión individual del sujeto, del individuo, haciendo el centro de todo el discurso y toda la argumentación constitucional y la argumentación política en la satisfacción del individuo. Si usted le pone énfasis en la satisfacción del individuo, el deber parece ser un límite a esa satisfacción, incluso de esa autosatisfacción. Parece como si yo incluyo en todo este discurso la dimensión de los deberes, pareciera que me estuviera como interfiriendo de forma indebida en esa dimensión individual y autosatisfactoria que supuestamente es lo que justifica un Estado liberal. Pero eso claramente no es así. De hecho, lo que yo estoy interpretando en los últimos tiempos es que el concepto mismo de derecho se fue perdiendo tanto y se diluyó en una idea de interés. Es decir, actualmente cualquier interés que yo tenga lo convierto en un discurso de derechos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo interés, qué sé yo, en conocer el mar, vuelvo el conocer el mar un derecho. Si yo tengo interés en conservar tal producto, vuelvo ese interés un derecho. Entonces se confunde la dimensión o la idea de interés con la idea de derechos. Pero eso claramente es un error si le digo conceptual, casi lógico. ¿Por qué? Porque en términos jurídicos yo no puedo afirmar que existe un derecho si no hay un deber correlativo. Es imposible. Siempre que hay un derecho tiene que haber un deber correlativo, bien sea de la propia persona o de otro. Por ejemplo, yo no puedo llegar a decir que tengo un derecho a que me paguen la ida al mar, pero bueno, ¿quién va a pagar? Y correlativamente, ¿yo qué corresponsabilidad tengo con ir al mar? Bueno, en general, esa segunda parte es la que se ha descuidado. Es decir, yo tengo derecho a ir al mar, en el sentido que puedo movilizarme y puedo disponer de mi tiempo y Sí. eso, yo tendría derecho. Lo que no tengo derecho es que alguien me tenga obligatoriamente que pagar el Claro. viaje hacia el mar o que tenga que reunirse una serie de condiciones estatales, gubernamentales, sociales, alrededor de lo que yo quiero hacer, si entendí Exactamente. bien el tema. Exactamente, eso es. Y lo otro que también me pareció muy, muy, muy interesante es esa lectura que usted hace, esa interpretación que hace de que sí tengo unos derechos, pero ya no entiendo los deberes como la correlación a esos derechos o el equilibrio, llamémoslo, de mi vida como ciudadano en una sociedad, sino pareciera que los deberes ahora son unas limitantes para mis derechos. Exacto, como una interferencia arbitraria que viene de afuera. Cuando no es así, el deber hace parte mismo de la condición de la que estemos hablando. En este caso estamos hablando de ciudadano. La misma condición, la misma situación jurídica que implica ser ciudadano, tiene implícita la noción de deber. Por ejemplo, la noción de deber de participar, de respetar la Constitución y las autoridades legítimamente constituidas. Entonces, si yo tomo medidas al respecto, pareciera que fuera una restricción a la condición de ciudadano. Cuando no es así, es parte misma de la condición de ciudadano cumplir también esos deberes. Muy bien, entonces, para saber si hago también una interpretación correcta y también para quienes están participando ahorita en vivo, lo podamos desglosar muchísimo más fácil. De alguna manera, esos derechos que son muchas veces socialmente construidos, compartidos, se están convirtiendo en unos derechos muy personalistas Exacto. o en una interpretación de derechos Sí, personalistas. exacto. Exacto. Esa podría ser una tesis muy general y que lo que quiero decir es que está colapsando la idea de derecho a la idea de interés subjetivo, o sea, de satisfacción del interés de cada individuo. Eso explica mucho por qué es tan difícil actualmente la política, porque usted lo que tiene que hacer es encontrar medidas que satisfagan a una cantidad de intereses muchas veces inconexos e imposibles de satisfacer al tiempo, porque al final de cuentas son intereses subjetivos, o sea, eso dependen de muchos factores imposibles de manejar en una noción de bien común. Entonces, esa diferencia clave entre satisfacción de intereses y titularidad de derechos también es clave. Muy bien, el Papa Francisco hablaba alguna vez en Evangelii Gaudium, mencionaba que el relativismo cultural es lo que está llevando a que cada vez sea más difícil generar cohesión social. Esos intereses tan diversos, amparados bajo supuestos, es que yo quiero, es mi derecho, es lo que está llevando tal vez a ese relativismo. Sí, yo creo que son fenómenos paralelos más bien. O sea,
la idea de cuando se pierde el fundamento real de los derechos, que es la persona humana, usted tiene que encontrar un fundamento de los derechos en algo. O sea, los derechos no pueden estar por ahí volando en papeles o volando en discursos, porque al final siempre por necesidad racional tratamos de encontrar un fundamento. Entonces, el fundamento de los derechos naturales, de los derechos humanos, pues es originalmente la persona humana, lo que hace de la persona humana un sujeto individual, irrepetible, único, con proyección. Bueno. Pero cuando usted rompe ese fundamento objetivo, ese fundamento, tiene que encontrar algún fundamento. Entonces pasa la idea que ahora el fundamento de los derechos humanos no es el concepto de persona humana, sino los intereses individuales. O sea, la libertad en el sentido como la satisfacción del interés o la satisfacción de las preferencias puramente subjetivas. Entonces, claramente la ruptura del concepto de derechos hacia el concepto de intereses es un fenómeno paralelo a la relativización de la cultura de los derechos. Bien, perfecto. Usted es experto en temas de constitución, maneja una maestría, ha estudiado el tema. Exactamente, ¿qué nos dice la Constitución colombiana en temas de derechos ciudadanos? Es decir, ¿está explícito de esa manera? Sí, claro que sí, claro que sí. Ahí es muy, a ver, siempre trato de decir algo en relación con la Constitución que creo que es muy útil, sobre todo pues, para auditorios más generales. Y es, la Constitución colombiana en el fondo está bien. La Constitución colombiana es un documento constitucional correcto, que tiene imperfecciones, pero imperfecciones muy subsanables y en general buena. En materia de ciudadanía política, o sea, en materia de derechos ciudadanos, está también bien organizada. ¿Por qué? Porque reconoce la dimensión política de la persona y todos sus derechos. Tiene un artículo específico que dice, mire, los ciudadanos tienen derecho a participar, conformar en el ejercicio del poder político, formar parte del poder político, votar, bueno, todos los derechos políticos. Tiene por otro lado los deberes ciudadanos, y dentro de los deberes ciudadanos, como ahorita les decía, está el deber ciudadano de participar y tiene el deber ciudadano de respetar a las autoridades democráticamente elegidas. Pero la Constitución tiene es más rica en materia de ciudadanía que eso. Por ejemplo, tiene una serie de mecanismos de participación ciudadana, que han sido, yo podría decir, casi que subutilizados o subexplotados. Porque uno generalmente cuando piensa en participación ciudadana piensa en el voto. Y, obviamente yo no voy a negar que el voto es importante. Pero hay una serie de instrumentos que tiene la Constitución que si la ciudadanía se toma en serio su deber de participar de forma continua en la comunidad política, iría más allá. Y serían mucho más ricos, muy ricos. Estoy pensando, por ejemplo, en intervenciones ciudadanas en el Congreso. Es decir, la ciudadanía tiene derecho a estar permanentemente interviniendo más bien la palabra, actuando en el Congreso. Tiene la posibilidad de presentar acciones ante las Cortes, ante la Corte Constitucional en particular, para defender la Constitución y para defender la ley. En temas más locales, tiene mecanismos de participación ciudadana como los cabildos abiertos, que es una herramienta que no hemos sabido cómo debería ser la real forma de usarlo. Esto yo lo vi mucho en las protestas que vivimos el año pasado y antepasado, y es que siempre la justificación que se da a la explosión de las protestas es que no hay formas de actuación política. Ajá. No es cierto, sí hay formas, no las usan, eso es distinto. O las desconocemos. Realmente... O sea, las puertas están, no se tocan. Ya. O sea, ahí están. Lo que pasa es que la ciudadanía no se ha tomado en serio el deber de eso. Y entonces ha enfocado su participación en el voto. Y con el voto pasa una cosa que va a pasar siempre, y es, yo siempre voy a tener, o gano o pierdo. Es decir, y sobre todo en una elección presidencial. En una elección presidencial va a haber una parte de la población que va a sentir que ganó y va a haber otra población que no hay más opciones. Porque es así, ese es el problema del voto. En cambio, los otros mecanismos son más, digámoslo así, constructivos de ciudadanía, porque lo involucran a usted en la toma de decisiones. No es usted yendo a votar y a ver qué pasa después y yo después me quejo que ganó tal o ganó tal, sino yo involucrándome constantemente en la ciudadanía. Eso no quiere decir que yo tenga que estar todos los días metido en el Congreso, metido en el Cabildo, metido en los consejos, no, pero sí debería haber una forma en que nosotros nos involucremos cada vez más en los asuntos públicos de nuestro interés. Pero mire, usted nos acaba de mostrar, profesor, un panorama. No es solamente cuando hablamos de participación ciudadana el voto.
que incluso fue de lo que hablé. A propósito, estamos hablando es porque el Sí, domingo hay, sí. digamos, la participación ciudadana a través del voto. Pero resulta que usted nos habló de otras cosas. Participación e intervenir, por ejemplo, en temas en el Congreso de la República, que uno pareciera que solo para quienes fueron elegidos para ello, Sí. y uno como ciudadano no tiene participación. Es allá el que me representa, entonces no tengo nada que hacer ahí. Puedo tener mecanismos de acción y de participación frente a las cortes, en los cabildos para los temas más regionales. ¿A qué se debe como ese desconocimiento y o falta de uso de esos mecanismos de participación? Pereza, no conocemos bien nuestra Constitución, preferimos reclamar desde otras perspectivas. ¿A qué se puede llegar a deber esos fenómenos? También es muy complejo. Hay muchos factores que inciden en esa falta, como en esa atrofia de los mecanismos de participación ciudadana y de los mecanismos de ciudadanía que tiene la Constitución. Uno es la falta de confianza. O sea, hay una idea de que al final lo que yo haga no va a pasar nada. Es como una falta de confianza en los mecanismos que hace que la gente no tienda a motivarse para actuar en esos mecanismos. Otra parte, sí, en realidad, es parte de desconocimiento de lo real alcance que tienen estos mecanismos. Incluso desconocimiento dentro de las propias instituciones. A veces son las propias instituciones las que, por desconocimiento, bloquean la capacidad que tienen esos mismos mecanismos de establecer diálogos con la ciudadanía y establecer mecanismos de interacción con la ciudadanía. Hay otros fenómenos un poquito más técnicos y yo los puedo resumir en dos. Uno es pareciera que la deliberación pública en Colombia está dirigida en dos partes, o sea, se ha concentrado en dos partes. Una es la relación que tiene la ciudadanía con el Ejecutivo, con el presidente particularmente. Es decir, mucha gente cree que todos los problemas los va a resolver, causar la elección a presidente, cuando es un tema mucho más complejo, mucho más complejo. Entonces, es una parte y eso en parte la culpa la tiene la clase política, pero también nuestra clase ciudadana. Eso de tener solo la mirada en un lado. Y por otra parte, pareciera que si no es el presidente, son los jueces. Entonces aparece todo este fenómeno de la tutela y todo el mundo quiere hacer una tutela por el problema que es cualquier cosa. O sea, entonces hay como una idea atrofiada de creer que todos los problemas acá en Colombia están o en la elección a presidente o en un mecanismo de acción judicial que es la tutela o algunos similares. Y ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos. Pero vea que es muy interesante lo que nos manifiesta, profesor, en el sentido de la falta de credibilidad o de confianza en las instituciones. Yo para qué hago ese reclamo, yo para qué participo de esta forma o de otra manera, si al final las cosas no van a cambiar. Eso no lleva también a que cuando decida participar mis expectativas sean tan altas que cuando no se cumplen o creo que no se cumplen, haya como un golpe fuerte y desmotive mucho más. Sí, pero ahí volvemos a algo que vamos a hablar al principio, y es cuando yo creo que el éxito de un sistema político, un sistema constitucional, es que el resultado coincida con mis preferencias, estoy equivocado. ¿Por qué? Porque eso hace que ningún sistema funcione, porque los sistemas políticos y los sistemas institucionales no están diseñados para satisfacer todos los intereses subjetivos de las personas. Están preparados, un buen sistema está preparado para canalizar esos intereses, para lograr respuestas que logren el bien común. Muchas veces van en contra de mis intereses. Yo tendría que tener la capacidad, otra vez, la cultura ciudadana, la cultura política, de poder diferenciar la satisfacción de mis intereses con la consecución del bien común. Y eso es, como se imaginarán, complicadísimo en la cultura actual. Entonces, por ejemplo, eso también podemos poner como ejemplo la forma como se encaró las protestas el año pasado. Las protestas del año pasado parecían reivindicaciones de respuestas que se querían dar, no formas de participación. Es decir, yo voy a la calle, pero porque no me han dado esto, o porque no han dicho esto. Yo no voy a la calle para mejorar las instituciones. Nadie va a salir a la calle a decir, oye, no, es que tenemos que mejorar el Congreso, tenemos que mejorar la presidencia, tenemos que mejorar... No. Yo quiero es que me den tantos recursos para acceder a la universidad, yo quiero que me den tal cosa, es que me prometieron esto y no me lo han dado. Ese no es el objetivo real de la participación ciudadana.
El objetivo de la participación ciudadana es cómo mejoramos estas instituciones que nos van a lograr alcanzar el bien común, pero no simplemente unas respuestas contingentes y simplemente para resolver momentos de efervescencia social. Bien, perfecto. Invito a las personas que están participando en esta cátedra de familia que nos dejen sus preguntas, a que nos dejen sus comentarios a través del chat. A mí nos los van a ir pasando por acá todas las preguntas que tengan. Les recuerdo que pueden seguir las redes sociales del Instituto de la Familia en Twitter, en Facebook, en Instagram, y también pueden seguir esta transmisión a través de www.unisabanamedios.com y a través de sus plataformas en redes sociales. Muy bien, creo que en esta media hora que se nos fue volando, logramos abordar unos temas que parecen bien interesantes. Derechos y deberes ciudadanos. Derechos ciudadanos tenemos, que los estamos volviendo un poco como derechos personales o exigencias personales, lo que vuelve muy subjetivo el tema. Y también, de una u otra manera, el tema de por qué, de alguna manera, no activamos, no hacemos parte, no conocemos los mecanismos de participación ciudadana que tenemos más allá del voto, digamos, sin que eso signifique que el voto no sea importante. En los próximos días vamos a tener una jornada definitiva de elegir nuevo presidente para los próximos 4 años. El voto obviamente es un mecanismo de participación muy importante, pero existen otros mecanismos de participación y que hacen parte de nuestros derechos ciudadanos que no conocemos, que no activamos por desconfianza, por pereza, por falta de credibilidad en las instituciones, pero que es necesario que reavivemos y que pongamos en práctica. Entonces, ya visto este panorama, profesor, vamos a ir a una primera parte en la siguiente media hora de esta cátedra de familia. Y tiene que ver qué rol juega el sistema educativo en la enseñanza y en la promoción de estos derechos y estos deberes ciudadanos. Es decir, el sistema educativo entendido como el colegio, por ejemplo, y las mismas universidades. ¿Qué rol juegan en todo esto? No, pues indudablemente es un rol fundamental. O sea, desde la casa y los colegios, yo creo que se vive eso. Yo creo que un rol, no sé, hay varias cuestiones que uno podría pensar. Un rol fundamental que debemos tener nuestras familias, la universidad y los colegios, es tratar de hacer entender que nosotros vivimos en una comunidad. Es decir, y la comunidad no es una suma de los intereses individuales de los sujetos, sino es el lugar que necesitamos para que nuestros propios proyectos de vida tengan un lugar donde desarrollarse. No es el conjunto de los intereses de A, B, C, y entonces esa suma de intereses forma una comunidad. Eso no es una comunidad política. Entonces, y donde más se ve eso, creo yo, donde nosotros podemos vivir más eso que la comunidad no es la suma de intereses, sino casi que un cuerpo distinto de la familia. O sea, la familia logra hacer ver que el bien de la familia a veces no coincide con los intereses de cada uno de los individuos, y que muchas veces tenemos que ceder a nuestros intereses y nuestros caprichos, porque si no la misma idea de familia y de comprensión de familia no funciona. Eso también pasa en el colegio. En los colegios no es el capricho de un profesor o el capricho de un estudiante o el capricho de un directivo, sino es qué deberes y derechos puedo tener yo para lograr que yo me desarrolle en esta comunidad que llamamos colegio, la universidad igualmente. Entonces, yo creo que esa parte de hacer entender el valor de la comunidad, no de la comunidad en el sentido, nuevamente, no de la comunidad en el sentido de suma de intereses, sino como de un lugar, de un espacio en el cual nosotros ahora sí vamos a desarrollar nuestros proyectos individuales y nuestras vidas, nuestros proyectos de vida. Creo que ese rol es fundamental. En los colegios, en el sistema de los colegios existe, digamos, unos mecanismos de participación. Se escogen unos representantes. Lo mismo sucede en las universidades. Unos representantes como un consejero escolar y este tipo. Pero se necesita también que haya una enseñanza también teórica, no solamente venga vote para que usted escoja un compañerito para que lo represente o se vuelva algo más lúdico que realmente participativo con lo que esto significa. ¿Qué debe haber más allá en los colegios para que eso? Hay materias que, digamos, dejaron de existir, casi que no sea historia, ética, cívica. ¿Hay que recuperar eso o hay otra forma que desde muy pequeños a estos futuros ciudadanos activos se les enseñe todo esto de los derechos y los deberes ciudadanos? Sí, bueno, no sé, yo obviamente no soy experto en temas de educación
de niños, pero lo digo por la experiencia que he tenido con mi hija y lo que yo he visto. Yo creo que los colegios deberían enfatizar más en competencias y habilidades, en virtudes, en desarrollo de virtudes. ¿Sí? O sea, Ujú. por ejemplo, todo esto que estamos hablando de ciudadanía en realidad son virtudes. No son conocimientos puramente teóricos, sino el ejercicio de virtudes cívicas. ¿Sí? O sea, por ejemplo, obediencia de vida, o sea, obediencia en el sentido, no obediencia ciega, sino la Ujú. capacidad de entender cuándo uno tiene que obedecer una institución, una regla, a una autoridad, pero no de forma ciega. Ok. Ese tipo de virtudes hay que enseñarlas, yo creo que es desde muy pequeño, o sea, no una obediencia ciega, sino una obediencia crítica, pero una obediencia. Compartir en comunidades, lo que hemos hablado desde el principio, aprender a diferenciar mis intereses de mis derechos. ¿Sí? Todo esto, todo ese tipo de habilidades prácticas que necesitamos para ser buenos ciudadanos, yo creo que deberían ser claves desde el colegio. Pero no creo que sea una enseñanza, no es una enseñanza teórica pura, es más una Ujú. enseñanza práctica. Pero hoy, digamos, esta cultura en la cual vivimos no está siendo difícil lograr separar derechos de intereses, porque hoy pareciera que todo gira en que tú tienes derecho, tú tienes derecho, tú tienes derecho porque tú tienes derecho. Y es lo que tú quieras porque tú quieres. ¿Cómo lograr, digamos, revertir un poco la mala interpretación de eso a decir es que yo quiero porque yo lo quiero y que realmente se entienda que no se trata simplemente de intereses, sino de derechos? Bueno, ahí sí, yo creo que otra vez puede ser en parte haciendo entender o logrando la forma, no sé cuál, pero de entender el valor de la comunidad política como bien común y no Ujú. como un interés. Si uno logra entender eso, yo creo que ahí ha avanzado mucho. O sea, esa es una forma más, si le digo, práctica o política de este problema. Porque cuando yo logro hacer esa diferencia, puedo entender que yo no tengo que exigirle mis intereses necesariamente a mi comunidad política o mi comunidad académica o mi comunidad familiar. Ujú. ¿Sí? Mis intereses son otra cosa y a veces yo puedo entender que tengo que ceder a mis intereses. Bueno, es una parte. Obviamente habría otra forma de llegar a las mismas conclusiones ya desde un punto de vista más filosófico y más teórico, como por ejemplo el problema de que yo no, en términos lógicos, yo no puedo maximizar, yo no puedo volver una regla general un interés, Ujú. porque yo no puedo derivar de un interés que es puramente subjetivo una regla general. Eso es una falacia de indebida generalización. Hay otra falacia muy famosa que es la falacia naturalista, que de los hechos yo no puedo derivar deberes. No del hecho de que yo tenga un interés se puede derivar que yo tenga un derecho a ese interés. O sea, hay unas formas lógicas Mm. y casi conceptuales de yo entender por qué yo no tengo que diferenciar intereses subjetivos de derechos. Esta es un poco más complicada y es un camino más intelectual, digámoslo así, pesado. El otro camino que yo creo que es más sencillo es que todos los seres humanos tenemos esa capacidad práctica de entender de diferenciar entre lo que puede llegar a constituir un derecho, que es el desarrollo de mi personalidad en realidad, de los intereses subjetivos que todos tenemos y que los podemos diferenciar. Muy bien, nos pregunta la profesora Diana Muñoz, ¿cómo formar en ciudadanía? Es decir, usted es profesor, es académico, investigador. ¿Cuál cree que son las herramientas que podamos utilizar desde el sistema educativo, desde la misma familia, para formar en ciudadanía? Bueno, en ciudadanía yo creo que la forma pues que yo utilizo más es incentivar, encontrar la forma de motivar a los estudiantes, de motivar a los jóvenes a que, a que participen y que actúen políticamente, pero de forma responsable, es decir, dentro de los mecanismos responsables que, como les decía, hay en la Constitución. Incentivarlos, que vean ahí que ahí pueden encontrar formas y respuestas. Esa yo creo que es la manera más eficiente y casi más fructífera de educar en ciudadanía. Es decir, involucrarlos ellos mismos, no enseñarles ciudadanía, sino involucrarlos en actividades ciudadanas. Por decir algo, nosotros tenemos actualmente una serie de muchachos que están justamente
tratando de ver por qué no funcionan los mecanismos de participación ciudadana y yendo a las instituciones a ver qué mecanismos de participación ciudadana y por qué no los utilizan, tratando de ver, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, involucrarlos ellos mismos en las respuestas que puedan tener para la ciudadana es la mejor forma de educar en ciudadanía. Más que enseñar desde un punto de vista teórico, como un catálogo de, mire, sus deberes ciudadanos son pagar impuestos, participar, votar. Eso al final, involucrarlos de alguna forma en esta toma de decisiones políticas. Y esto no es exclusivo de personas que estudian temas de derecho ni ciencias políticas. No debería serlo, no debería serlo, ¿verdad? Debería ser abierto, digamos, pues lo es, abierto a todos nosotros. Sin duda debería serlo. Muy bien, quiero darle un respiro en este momento de la cátedra al tema que venimos conversando para hablar un poquito de ese proyecto que usted está trabajando que tiene que ver con modernización de la democracia, mecanismos de intervención e interacción ciudadana en el procedimiento legislativo. ¿De qué se trata ese proyecto? Bueno, a ver, eso tiene que ver con lo que hemos estado hablando un poco, y es lo siguiente. Nuestra ciudadanía, es decir, nuestra relación con el Estado, se ha enfocado mucho en dos partes de los tradicionales ramas del poder público. Si ustedes recordarán, a uno le decían las ramas del poder público es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Como les decía hace un momento, en Colombia nuestra ciudadanía se ha enfocado mucho en la elección presidencial y luego ver qué es lo que hace o no hace un presidente, y en una parte de la rama judicial, o en la rama judicial en particular, pero sobre todo en la Corte Constitucional a través de la acción de tutela y otras acciones. Es decir, pareciera que toda nuestra cultura ciudadana y cultura política fuera votar por presidente o de alguna forma alcanzar una tutela que los jueces hagan algo para nuestra comunidad o para nosotros mismos. Bueno. Y el Congreso se ha vuelto como un invitado político de segunda línea. Tanto que uno puede hacer un ejercicio con la mayoría de las personas que están viendo este programa, con ustedes mismos, y ustedes dicen, bueno, ¿quién es el Congreso hoy? Estoy seguro que más de 5 congresistas no encuentran. Y son tal vez los que más mojan pantalla o los que más vemos en medios o algo así. Exacto. Uno le dice, generalmente no sabe. ¿Por quién votó? Vas a ver, seguramente vas a ver por quién votó, pero no vas a ver a qué partido pertenece, cuáles son las coaliciones. Bueno. Luego, si uno va un poquito más allá y le pregunta a las mismas personas, bueno, ¿y qué hace el Congreso? ¿Y por qué elegimos una Cámara y por qué elegimos Senado? Por ejemplo, hay una tradicional argumento malísimo que dice, oiga, ¿para qué no achicamos el Congreso y dejamos solo uno? Así ahorramos plata. ¿Sí? Cosas de esas que uno dice, pucha, pues que entienda cómo funciona el Congreso y luego vemos. Entonces, hay una especie de apatía ciudadana por el Congreso, ¿sí? Que es inexplicable, es inentendible. Y de alguna forma, los temores que nosotros tenemos en estas elecciones son culpa de eso. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que estas elecciones, estas y cualquier elecciones, van a hacer que llegue alguien allá que va a hacer y deshacer. ¿Eso qué significa? Que nosotros implícitamente creemos que el Congreso no va a hacer nada. Y puede que ser una... Olvidamos eso. Y puede ser una apreciación verdadera o falsa, pero entonces lo que nosotros empezamos o sea, le estoy tratando de explicar de una manera sencilla, lo que tratamos de hacer en el proyecto es, oiga, ¿qué fue lo que pasó? Este Congreso todavía funciona con una lógica constitucional y política del siglo XIX. Y eso ha hecho que las otras ramas del poder público avancen y en cambio la rama legislativa todavía cree que estamos en una comunidad política y constitucional del siglo XIX o de principios del siglo XX, cuando todo esto ha cambiado tremendamente. ¿Listo? El procedimiento parece inentendible, la gente no sabe en qué momento puede intervenir o no, los ciudadanos ya eligieron allá a los congresistas y no saben, bueno, ¿y ahora qué hago yo con el Congreso? No saben ni siquiera qué hacen. No saben ni siquiera qué hacen. No saben en realidad no saben qué puede hacer y qué no puede hacer el Congreso, por ejemplo, en reformas constitucionales, en leyes. Entonces, lo que estamos haciendo con el proyecto es tratando de encontrar cómo hacer para modernizar, actualizar las instituciones parlamentarias, pero a la vez, cómo hacer para que esa modernización implique un involucramiento más directo de la ciudadanía en el Parlamento. Evidentemente no es que los ciudadanos se van a volver ahora legisladores, porque eso tiene un problema de democracias directas y democracias representativas, pero sí que tengan interacción, que interactúen.
¿Por qué sí pueden interactuar con la Corte? ¿Por qué sí pueden interactuar de alguna forma con el Ejecutivo? Pues que también haya mecanismos de interacción con el Parlamento. Ese es más o menos el objetivo del proyecto. Muy bien. Usted es padre de familia. Sí, Muy bien. ¿Tiene cuántos hijos? una niña. Una niña. Bien, porque lo que vamos a abordar en los próximos minutos debe combinar muy bien esa percepción como padre de familia, pero también la percepción como académico y experto en estos temas, profesor. Eh, Quisiera de alguna manera que abordáramos la importancia de la familia en esta formación, ya concretamente la familia pues como educador natural de sus hijos, como base de la sociedad, como institución natural, etcétera. Esa apatía o es un poco el mirar hacia otro lado en los temas de participación ciudadana, de participación política, puede ser también a causa de una generación de padres de familia que también miramos para otro lado frente a estos temas. Sí, seguramente. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y también como no sé, no, lo digo, no sé si sea por mi familia o no, como una especie de pesimismo Ujú. político enraizado. O sea, nosotros estamos viviendo en un momento político y cultural que a veces es un pesimismo ya irracional. Y yo cuando como que todo está mal, todo está peor, cada vez las cosas, y uno dice, venga, pero si uno hablara con nuestros papás y hablara con nuestros abuelos, uno podría tener una capacidad de hacer un balance mucho más real de lo que somos como sociedad, de lo que somos. Y yo creo que ahí ese pesimismo parte de esa forma en que se relacionaron, o que nos relacionamos con nuestros padres y nuestros padres con las instituciones. Muy Los bien, ¿y mismos cómo? temores. Sí, sí, porque siento que de alguna manera esa apatía que viven hoy, bueno, los niños obviamente, digamos, no están como en el tránsito ni en el interés de tener una participación ciudadana y mucho menos una participación política. Pero en los adolescentes uno ve como una apatía, como un desinterés, que digamos sí expresan muchísimo en redes sociales, me gusta esto, me gusta aquello, debemos lograr esto, pero al momento de ir a hacerlo realmente efectivo, se les ve poquísima participación. ¿Es producto también de la falta de formación desde casa, desde el sistema educativo? mm, Sí, a ver, no sé si es de pronto a veces es una isla que no ve, pero yo creo que los jóvenes no son tan apáticos. Ujú, O por lo menos esta generación yo no la he visto tan apática. Sí, obviamente como todos nosotros hay problemas de formación, pero en el sentido de que todavía desconocen las instituciones, todavía no entienden muy bien ujú. el alcance de las instituciones. Para mí el problema no es la apatía, el problema es el pesimismo. Ok. Se me hace más patológico, más, Ujú. más problemático, porque el pesimismo hace que bloquee cualquier forma de solución. Nada sirve, todo está mal. ¿Sí? Entonces eso se me hace más problemático que la apatía en el sentido de no me importa lo que está pasando, yo quiero quedarme jugando juego de video, estando en TikTok. Eso no lo siento tan así. De pronto porque estoy en una facultad de Derecho que generalmente Ujú. personas que estudian esto están involucradas un poco más con estas discusiones. Pero nuevamente se me hace más el pesimismo el problema. ¿Y qué herramientas podríamos nosotros, los padres de familia, desde casa utilizar? ¿Qué acciones para poder educar en esa participación ciudadana, en el ejercicio responsable de sus derechos, en los deberes ciudadanos? ¿Qué podríamos hacer desde casa, desde los hogares, para que no sea simplemente que lo vean a uno que sale y participa en algún momento cada 4 años, si es que se sale y se participa, sino que Claro. realmente vean como unos modelos, que además de realmente nosotros los padres hacerlo, ¿qué más deberíamos hacer de alguna manera revertir si hay la apatía y ese pesimismo? A ver, yo no sé, voy a decir un par de ideas porque es muy difícil, pero yo, lo primero, diálogo, o sea, diálogo franco con los niños y con toda la Ujú. familia, es decir, entre esposos, entre papás, con los papás, un diálogo franco de las ideas, que no haya o sea, al final de cuentas es la idea de la democracia de un sistema de ciudadanía política, que las ideas se discutan, se pongan sobre la Ujú. mesa y que yo pueda dialogar por ideas y no haya bloqueos solamente porque está la idea o tal otra. Y
y diálogo significa no ofender, y diálogo significa no imponer. Entonces, una parte, creo que el diálogo es apenas natural que sea. Otro es que nosotros desde padres, o sea, siempre nosotros en algún contexto vamos a tener de alguna forma una relación de autoridad con alguien, por ejemplo, con nuestros hijos, con los estudiantes. Y que lograras entender que la autoridad tiene como correlativo la obediencia, pero que la obediencia no es una cuestión de amenaza, o sea, de miedo, de temor a las consecuencias, sino de razones para obedecer. Cuando uno logra entender que uno obedece porque hay razones para obedecer, eso hace cambiar la idea que yo tengo primero de la familia y luego de la política. Porque si yo solo obedezco, entre comillas, porque me da miedo que me echen a la cárcel, que me quiten la mesada, o que no estoy realmente obedeciendo, es como utilizando a esta persona como un medio para lograr mi fin, que es llegar a fin de mes o ir a una fiesta. Entonces, lograr entender que hay razones para obedecer no es tanto del niño, sino de uno como padre, o de uno como profesor, o de uno como autoridad universitaria, que haya una autoridad, pero no autoridad basada en razones subjetivas, sino en razones objetivas para obedecer. Yo creo que, pues yo sé que eso es filosóficamente un poquito pero complejo, es que pero pero es mire que es eso. interesante porque hoy cuando hablamos de obediencia y de límites, pareciera que estuviéramos alterando las posibilidades de que una persona pueda hacer lo que quiera hacer. O Sí, sea, si quiere lanzarse contra una pared, pues lo quiere hacer porque sí, y no importa si se hace daño, porque quería hacerlo y punto. Entonces parece que hay hoy suena filosóficamente interesante, pero también uno podría llegar a pensar que suena romántico decir, oiga, hablemos de obediencia y de límites, cuando lo que los está rodeando de alguna manera es, no, eso es malo y eso coacciona tu desarrollo. ¿Cómo también podemos, los padres de familia, cómo podemos los educadores, de alguna manera batallar, en el buen sentido de la palabra, para que no se entienda eso, sino que realmente cuando se cumplen unas normas sociales, cuando se obedece porque se entienden las razones para obedecer, no se está ni frenando ni limitando, sino se está potenciando el uso responsable de la libertad de la persona. sí, sí, sin duda. Esa es como la premisa de diría yo, de cualquier buena teoría política y de cualquier buena Ah, teoría bueno, muchas constitucional. gracias. Entonces yo creo que es eso, esa es la premisa. Una buena teoría constitucional, una buena teoría política, una buena teoría de autoridad, lo que me muestra es que la libertad no se tiene que tener como un conflicto contra la autoridad, sino la libertad es un complemento de la autoridad. O al revés, la autoridad tiene que ser un complemento de la autoridad. O sea, hay un autor que murió hace poco, que me gusta mucho, y él tiene la tesis de él es la autoridad como servicio. La tesis de él es, mire, una autoridad se justifica si logra demostrar que siguiendo la autoridad yo voy a ser más yo, no voy a ser menos yo. O sea, mi personalidad en el buen sentido, no mis libertades, otra vez como estamos hablando ahorita, mis intereses puramente subjetivos se van a maximizar. Eso es como una versión muy utilitarista de la libertad de la autoridad. No, mis proyectos individuales, o sea, voy a ser mejor abogado, voy a ser mejor comunicador, voy a ser mejor sociólogo, voy a ser mejor futbolista, voy a ser mejor de lo que sea, gracias a que hay este modelo de autoridad. Y justamente porque esa relación entre autoridad y desarrollo de la persona existe, es que se justifican los modelos políticos y los modelos constitucionales. Entonces, es romper esa interpretación tradicional de una contradicción y un conflicto entre libertad y autoridad, sino justamente cómo armonizar autoridad y libertad. Son las dos formas que nosotros necesitamos para poder ser nosotros como personas, desarrollarnos, florecer como personas. Perfecto, profesor. ¿Qué deberíamos hacer como sociedad en términos generales para que este panorama actual, un poco apático, pesimista, de mucho derecho y poco deber, qué deberíamos hacer de aquí en los próximos años para revertir un poquito esa situación y que realmente desde la casa, desde familia, podamos formar en el tema, el sistema educativo? ¿Qué deberíamos cómo hacer? ¿Cómo ve usted el panorama? Bueno, yo creo que todo esto converge en la primera idea, y la primera idea es que si yo creo que mis derechos son los intereses, siempre voy a ser pesimista, porque es que es muy volátil, y tener satisfecho los intereses de las personas es complicadísimo y no lo va a lograr nadie. Entonces siempre va a estar
esa sensación de que aquí no es mi lugar, aquí no es mi lugar, aquí no es mi lugar, porque no me satisfacen mis intereses. Entonces, esa es la premisa que yo creo que hay que tratar de alguna forma de romper, de tratar de hacer entender que los intereses son otra cosa que los derechos y que la comunidad política no está hecha para satisfacer intereses, sino para maximizar la posibilidad de que yo ejerza mis derechos. Es el lugar que yo tengo, como estamos hablando ahorita, de florecer en libertad. Esa yo creo que es una. La segunda es involucrarnos cada vez más en la toma de decisiones. No solamente a través del voto, sino a través de toda la serie de mecanismos que podrían existir institucionalmente. Cuando nosotros nos involucramos, tomamos más en serio las instituciones y vemos una cosa que se me hace muy importante, y es vemos que tomar decisiones no es fácil, y tomar decisiones políticas es muy complejo, y que a veces lo que nosotros creíamos que era tan sencillo y esta respuesta y por eso está insatisfecho, uno dice, oye, no, es que espérese, ahora entiendo por qué no se podía. Entonces, cuando yo me involucro en la toma de decisiones, también puedo entender los límites de mi insatisfacción. No le voto mi insatisfacción al otro, sino, oiga, venga, aquí tengo que buscar la forma de yo apoyar o aportar en algo para poder mejorar lo que haya que mejorar. Y la tercera idea, que yo creo que es mucho de nuestras facultades de tipo de ciencias sociales y humanistas, es tener siempre, o sea, viendo el futuro, pero también un retrovisor. O sea, no estar tan en el hoy, que se me hace que eso es muy típico de esta generación, entendiendo por esta generación los que estamos vivos hoy, no solamente los jóvenes, sino nosotros mismos. Estamos muy pendientes de lo que pasa hoy a 6 meses, hoy a lo que va a pasar ahorita. Muy muy cortoplacista, y no se ve, no somos capaces de ver 10 años atrás, no somos capaces de ver 10 años al futuro, y no somos capaces de poder darle una visión más amplia a las cuestiones que estamos viviendo. Y eso es evidentemente tarea de nuestro... Pero mire qué interesante ese punto. No logramos ver o no queremos ver o ignoramos lo que pasó antes, y no será lo que nos frena para tratar de ver hacia adelante. Es decir, es una realidad que hoy, digamos, los jóvenes, las nuevas generaciones, desconocen muchísimo cómo era el país, cómo eran muchas cosas antes, y viven en una realidad hoy y no son capaces o se les dificulta mucho más ver claramente el futuro. Sí, o sea, es importante que estemos mirando también qué ha sido la historia. Sí, claro, es que eso sería la visión integral de los problemas, sin duda. Yo tengo que ver de dónde vienen las cosas, qué ha cambiado, poder hacer un balance real de lo que vivimos, de lo que ha pasado, pero también tengo que tener un fundamento, si se quiere, filosófico, un fundamento potente de saber cuál es el soporte de cada medida y cada institución que existe. Por ejemplo, lo que estábamos hablando ahorita, ¿por qué existe el Congreso? ¿Cómo era el Congreso hace 20 años? ¿Cómo puede ser el Congreso del futuro? ¿Sí? ¿Por qué existe un Congreso y por qué no sería mejor no tener un Congreso? ¿Por qué nosotros tenemos tanto énfasis en el presidente? ¿Por qué no tenemos esas votaciones terminan siendo el centro de la actividad política de nuestro país cada 4 años? ¿Eso ha sido siempre así? ¿No habrá otra forma mejor de involucrarnos en la política? Entonces siempre es mirar al pasado, mirar al futuro y también mirar al fundamento, algo que en realidad lo soporte. Eso yo también, más en los temas que nosotros tratamos en la facultad, en nuestro departamento en temas constitucionales, eso lo vemos incluso con las preguntas que nos hacen los periodistas. Cuando yo noto los periodistas, cuando siempre llegan digamos, de Caracol, llegan del Tiempo, y siempre vengan tal tema, tienen un error, y yo siempre digo, pero yo entiendo su pregunta, pero la pregunta no es interesante en ese sentido. Siempre me preguntan, profesor, ¿cuál es su opinión sobre tal problema jurídico? Y yo le digo, venga, ¿realmente usted quiere saber mi opinión o quiere saber qué dice el derecho? Porque mi opinión puede ser, no sé, cualquier cosa, pero a ustedes creo que no les interesa mi opinión. A ustedes les debería interesar qué es lo que dice el derecho, por qué existe esa institución del derecho y si están aplicando bien esa institución jurídica. Yo creo que esa idea de que todo es opiniones es lo que también frena la posibilidad de cambio. Porque yo no necesito opiniones, yo necesito fundamentos históricos, fundamentos conceptuales y fundamentos hacia deseabilidad hacia el futuro. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias por su participación activa en esta cátedra de familia.
ya vamos cerrando y quiero ir recogiendo algunas ideas que se fueron desarrollando a lo largo de este programa que me parecen fundamentales. Lo primero es que lo que nos constituye como ciudadanos es un conjunto de derechos y de deberes. Es decir, nosotros como ciudadanos no solamente tenemos unos derechos que no pueden ser ni convertirse en unos intereses personales, porque nos lleva a una subjetividad y un relativismo que no permite que haya una cohesión social, sino entender que los derechos son los que nos permiten a nosotros conformar sociedad y ejercer nuestro rol como ciudadanos, pero también la importancia del cumplimiento de los deberes que tenemos como ciudadanos, de respeto, de escucha, de diálogo, entre otros. Además de eso, la Constitución, nuestra Constitución en el caso colombiano, que es la Constitución que nos rige del año 91, que bien usted lo mencionaba, se le critica mucho, pero que desde su perspectiva y desde sus estudios es una Constitución que tiene una fundamentación y una estructura. No es cierto, para mí, desde mi Ajá. opinión puramente técnica constitucional, no es cierto que necesitemos un cambio estructural en la Constitución. O sea, el problema político y jurídico de Colombia no está en el texto constitucional, está en otras cuestiones de lo que hemos hablado ahora, más de énfasis y de utilización. Pero no en y el atrofia. documento No en las reglas tal. En las reglas como tal. Entonces nos explica que la Constitución tiene una serie de mecanismos de participación ciudadana, pero que las estamos subutilizando. Nos hemos centrado únicamente en el tema como del voto, especialmente para el tema de presidente cada 4 años, pero hemos descuidado, ignorado, no hemos aprendido que existen otras formas de participación ciudadana, de participación política, con el Congreso, con las Cortes, con los cabildos, que nos permite a nosotros también hacer de alguna manera vigilancia, control y llamémoslo de alguna manera también exigencias para el mejoramiento de nuestra calidad de vida y nuestras condiciones como sociedad. Ese desconocimiento y esa falta de uso de esos mecanismos de participación ciudadana se pueden deber, de acuerdo a la opinión de nuestro profesor invitado, a la falta de confianza que tenemos en las instituciones y en dichos mecanismos, al desconocimiento del alcance que tienen esos mecanismos y a la creencia de que los problemas se resuelven o recaen únicamente en una persona, que es tal vez un poco el panorama que estamos viendo de cara al próximo 29 de mayo, y es que vivimos en un país con una serie de dificultades que no son de ahora, vienen de tiempo atrás, muchísimas de ellas, pero pareciera que la resolución de esos problemas va a recaer en una sola persona. Y mágicamente. Mágicamente. Y hemos olvidado otros actores políticos como el Congreso de la República e incluso la misma participación ciudadana. Además, esa participación, si la utilizáramos realmente, lo que ayudaría es a mejorar a las instituciones, y al mejorar las instituciones se alcanza un bien común, porque todos nos vemos beneficiados en conjunto. Y esa participación, al alcanzar ese bien común, pues nos va a llevar a que no busquemos simplemente caprichos o intereses personales, sino que entendamos que las normas, los deberes, no son limitantes, no son acciones que bloqueen de alguna manera el ejercicio de mis derechos y las necesidades que tengo como ciudadano, sino que lo que hacen es que exista un buen ejercicio de la libertad, de la autonomía, como lo veníamos hablando en algunos de los momentos de esta cátedra de familia. La autonomía no es hacer lo que yo quiera, la autonomía es un ejercicio responsable de la libertad, y la autonomía y el cumplimiento de las normas y el cumplimiento de los deberes sociales, pues lo que hacen es alcanzar no solamente ese bien común, sino entender muy bien los límites que tengo como ciudadano. Hay un pesimismo enorme, pareciera que vivimos como con una gran nube negra, oscura, cargada de lluvia y de tormentas encima de nosotros, y que de alguna manera desde la familia se puede llegar a fomentar a que exista como ese pesimismo. Tal vez lo que decimos, la falta de diálogo, la falta de ambientes también de participación o de motivación a la participación ciudadana, pues llevan a que se viva muchísimo pesimismo, que lo pueden vivir los padres y se lo trasladan a sus hijos, generando, sin querer queriendo, valga la redundancia, una generación de ciudadanos que no quieran participar o no quieran de alguna manera creer en las instituciones. Finalmente, para poder darle un poco vuelco a esto, necesitamos un trabajo conjunto
familia, colegio, universidades, instituciones, para lograr que la participación ciudadana, el ejercicio de los derechos ciudadanos y el cumplimiento de los deberes ciudadanos sea mucho más activo, sea mucho más real y no simplemente estemos quejándonos porque nada pasa, pero tampoco hacemos algo para que eso que queremos suceda. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos llegado al fin de esta cátedra de familia del mes de mayo del 2022. Un agradecimiento especial a Unisabana Medios, la plataforma de medios de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Esta cátedra en pocos segundos va a quedar automáticamente guardada en nuestro canal de YouTube, Instituto de la Familia-Universidad de La Sabana, y también en www.unisabanamedios.com. Profesor Fabio Pulido, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, a ustedes. Muchas gracias a ustedes. A todos, al equipo técnico de producción, al equipo de redes sociales del Instituto, de la Facultad de Comunicación, muchísimas gracias y nos vemos en junio en una próxima cátedra de familia. Muchas gracias.